Lo rentaban a Jacob. Eso es muy interesante, rentaban a Jacob. Lo traían de aquí para allá. O sea, oye, esto es grave, esto es fuerte. Y entonces dice la palabra que hicieron un acuerdo y esa noche durmió con Lea porque había rentado a Jacob con las mandrágoras de su hijo a Raquel. Ponme atención, te voy a hacer una revelación bien tremenda. Cuando encuentras un primogénito, encuentras a alguien que tiene doble porción. Era el tiempo de la cosecha de la siega. Y cuando todos van a cosechar una cosa, Rubén, que era primogénito, cosechó doble. Trajo del trigo y trajo mandrágoras, porque era primogénito. El que es primogénito produce el doble. Aprende eso. El que es primogénito produce el doble. El que es primogénito no produce lo que producen los demás. Él produce más, trabaja mejor. Es excelente en lo que hace porque es primogénito. Produce el doble. Todo lo hará bien porque es primogénito. Entonces trajo el doble fruto y se lo entregan. Ahora, escucha esto. Cuando una iglesia, una Lea, tiene hijos primogénitos, cuando hay una congregación que producen el doble, el amado vendrá a ellos como Jacob durmió con Lea y les producirá más hijos porque Lea quedó embarazada otra vez. Escucha esto. Cada vez que hay cristianos en una congregación que viven como primogénitos con la excelencia de ser representantes del cielo, Dios estará dándole a ese lugar todavía más vida, todavía más bendición, todavía más de la presencia de Dios, todavía más de la gloria de Dios, todavía más de recompensa, todavía más cumplimiento a promesas, todavía más bendiciones, todavía más de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios tiene. Porque ahí hay alguien que tiene doble fruto, que tiene doble cosecha, que tiene el doble para dar. Puede tener la presencia del amado, bendito sea Dios. Alguien adore a Dios, alégrese y diga: yo seré fructífero por la presencia del amado. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El problema es que Jacob perdió la preeminencia, perdió la primogenitura, y debe servirnos como advertencia para que no nos pase a nosotros. Mira lo que a él le sucedió. Dice el pasaje que leímos: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. En Génesis 35:22 menciona una experiencia entre genealogías. Algo que Dios dice así como que por encima, como que parece que no tiene consecuencias. Dice la palabra que aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la que Raquel le había dado. Lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12 y empieza a escribir las genealogías. Es muy interesante que lo dice como de pasada, como que no hubo consecuencias, como que no sucedió nada. Pero Dios dice: te fue quitada la primacía, el honor, el privilegio, la doble porción. Lo dice tiempo después, muchos años después, por aquello que hiciste esa vez. Escucha, ponme atención en esto. Muchos años después, cuando los descendientes de Rubén era una multitud, una tremenda tribu, enorme tribu, la palabra menciona que Moisés hizo un censo de los que estaban aptos para la guerra. Debes saber que en el reino de los cielos la vida de los seres humanos es medida en su utilidad para la guerra, para la conquista, para la extensión del reino. Si tú quieres saber si tu nombre está escrito, debes ser una persona capaz de extender el reino. Porque en el censo se marca nada más los que son capaces de extender el reino. Los que no, ni se anotan. Qué fuerte es eso, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice que cuando se redimía a los hijos, al varón se pagaba el doble precio que la mujer, porque el varón iba a la guerra y la mujer no. Esto no tiene aplicación hoy en el sentido de discriminación, porque hoy la mujer también puede ejercer guerra espiritual y extender el reino de los cielos. Entonces tu valor depende de tu utilidad para la guerra. Wow, eso está fuerte, ¿no? En este sentido, dice la escritura que Moisés hizo un censo y contó a los varones de 20 años arriba aptos para la guerra, porque tienen que ser de 20 años arriba. Los llorones, los que todavía no, los que todavía son inmaduros todavía no pueden ir a la guerra. Los que todavía tienen berrinches emocionales no pueden ir a la guerra. Imagínate que en un berrinche salgan huyendo. Entonces solo los maduros van a la guerra. Gloria a Dios. Y entonces contó el número y eran 46,500 aptos para la guerra. 46,500. Muchos años después, ya después de 400 años, mucho tiempo después, contaron el número, eran 46,500 hombres de la tribu de Rubén aptos para la guerra.
Años después, volvió a contar el censo Moisés. Parece ser que algo sucedió entre ellos, porque ahora el censo eran 43.730 y todavía no empezaba la guerra. Qué tremendo es esto. ¿Sabes qué era lo que estaba sucediendo en Rubén? Ellos comenzaron a crecer y multiplicarse, y un día la maldición de su padre, haber dormido con Bila, los alcanzó a ellos, y empezó a matar a los varones por cuanto había degradado, había manchado el vigor de su padre, no tendría varones. Y Moisés tan lo entendió, que Moisés tuvo que interceder por el pueblo, por la tribu de Rubén, orar y decirle a Dios: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones, dice Deuteronomio 33:6. Tuvo que interceder para cortar la maldición generacional que había en esta tribu, porque iba a ser exterminada en cuanto a los varones a causa de lo que hizo su padre. Al principio lo leímos como que estaba un texto entre las genealogías, parece que no es grave. De momento haces algo y parece que no hay consecuencia, pero hey, ten cuidado. Yo no quiero que pasando el tiempo algo que yo hice alcance a mis descendientes y haya maldición en mi casa. Yo quiero que cuando pase el tiempo el pacto y la promesa de Dios los alcance, y por amor a Dios y por amor al pacto que tuvimos, bendiga a mis descendientes. Gloria a Dios. Escucha esto. Cuando fue el tiempo de los jueces, nunca levantó Dios un juez de la tribu de Rubén. Nunca levantó un príncipe de la tribu de Rubén como juez. ¿Sabe lo que eso significa? No serás principal, serás seguidor, no autoridad. ¿Ve qué terrible es esto? También de la tribu de Rubén, cuando iban a repartir la tierra, ellos llegaron y tuvieron un sentir en su corazón que no era la voluntad de Dios, pero que Dios les permitió debido a esto. Llegaron y dijeron del otro lado del Jordán antes de pasar: Moisés, nos gusta aquí, no queremos la tierra prometida, vamos contigo a la guerra y luego regresamos y nosotros vivimos del otro lado. Rubén, la tribu de Rubén, no tuvo herencia en la tierra prometida. Cuando se repartió la tierra no le tocó nada a Rubén. Y la parte de Rubén, que era una doble porción, la parte para Rubén, 2 porciones, se la dieron a los hijos de José, las 2 porciones. ¿Me está oyendo lo que estoy diciendo? ¿Por qué razón perdió su primogenitura? A causa de haber envilecido, de haberse subido al lecho de su padre. Cuando tú tomas lo que Dios no te ha dado, Dios te quitará lo que sí te ha dado. Pon atención en esto. Cuando tú tomas lo que Dios no te ha dado, te quitará lo que sí te ha dado. Si un árbol te dijo no comas y lo comes, te quitará los árboles que te dijo que podías comer. Cuando tú tomas algo que Dios no te dio, y especialmente que es de otro, y especialmente que es de tu padre, o natural o espiritual o cualquier, tu autoridad, entonces te quita lo que era herencia para ti. Así de grave. Algunos no tienen idea de lo grave que son las divisiones en las iglesias. Algunos no tienen idea de lo peligroso que resultan. Porque en el momento que lo haces, Dios dice: tenía herencia para ti, no hay más herencia para ti, porque envileciste el lecho de tu padre tomando lo que no era tuyo. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Esto es importantísimo, es sumamente grave. Dice Génesis 49:3, no serás principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. El verso 4 dice: entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Sabes qué es envilecer? Envilecer es una palabra que significa desgastarse. Es decir, la palabra hebrea que está traducida como envilecer también puede traducirse como desgastar, como embrutecer, como deformar. Una persona, el problema ni siquiera es el pecado mismo, sino que te transforma, te deforma, te desgasta, te deshace. No vuelves a ser el mismo. Pierdes lo que eras. Bienaventurados los niños, de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando alguien se vuelve, deja esa inocencia y empieza a practicar el pecado, no regresas a hacer lo que fuiste. Tenías el reino sin hacer nada, solo por un corazón limpio. Y cuando te pasas a un punto de corrupción, de envilecerte en cuanto a la conducta que has tenido, todo lo que era gratis por ser como Dios, te es quitado. Quiero que comprendas esto, porque todo esto que Dios tiene para ti no debes perderlo. Recuerda de Saúl. Dice que vendió su primogenitura y luego se casó con mujeres extranjeras. Y Dios dijo que aunque procuró con lágrimas la bendición, no llegó porque se envileció. ¡Qué silencio! Subió al estrado de su padre, dice la palabra. Primero de Crónicas, capítulo 5. Mira lo que dice la escritura. Estamos terminando, pero es importante que te diga esto. No voy a cesar de decírtelo. Primero de Crónicas 5. Abre la Biblia, por favor.